revistas de hoy es de ese artículo eh, reciente que evalúa la utilidad de la ketamina en el departamento de urgencias para controlar los pacientes con agitación psicomotora. Vamos a empezar entonces. Este va a ser como el derrotero eh, del, de la revisión que vamos a hacer. Primero una introducción y por qué es importante abordar este tema, eh, qué es lo que sabemos hasta el momento sobre el tema y qué otros estudios hay sobre el uso de la ketamina en el servicio de urgencias. Vamos a hacer la revisión del artículo y finalmente unas conclusiones. Entonces, la agitación psicomotriz es un motivo de consulta que es habitual en el servicio de urgencias. Frecuentemente encontramos pacientes agitados y debemos contar con estrategias seguras para la contención de estos pacientes. Entonces es fundamental construir este tipo de estrategias. Habitualmente el personal no tiene la formación necesaria para tratar estos pacientes. También es importante tener en cuenta que los pacientes agitados pueden ser peligrosos para el personal, para los demás pacientes y para ellos mismos. Y tener en cuenta que hasta un 50% del personal médico en algún momento de su ejercicio es víctima de agresión por parte de los pacientes o sus familiares. Entonces, esto hace que este tema sea de vital importancia para nosotros. Alrededor del 5 al 10% de las consultas al servicio de urgencias corresponden a pacientes con estado mental alterado, del cual una proporción importante cursan con agitación aguda. Esa agitación aguda no solamente puede estar mediada por causas psiquiátricas, sino que también es importante considerar las causas médicas y las causas inducidas por sustancias. Esto en el contexto de que muchas veces no realizamos la evaluación correcta de estos pacientes, asumiendo que su estado alterado es por una enfermedad psiquiátrica de base y un porcentaje no, no, no recibe el tratamiento y no recibe el diagnóstico adecuado y pueden tener patologías que sean potencialmente mortales. Entonces, como les decía antes, existen múltiples causas de agitación. Hay que descartar entonces una condición médica peligrosa versus una psicosis primaria. Eh, la causa más frecuente de agitación en el servicio de urgencias son los pacientes en el contexto de consumo de alcohol y de drogas. Y pues es fundamental tener una historia clínica completa y realizar un examen físico adecuado. Estas son entonces las principales causas de agitación en el servicio de urgencias, teniendo en cuenta que podemos tener pacientes que tengan alteraciones de su estado metabólico, pacientes con hipoglucemia o hiperglicemia, pacientes con trastornos de la oxigenación, tirotoxicosis, pacientes infectados con infecciones sistémicas o neuroinfecciones, pacientes con lesiones ocupantes de espacio, lesiones intracraneales, intoxicaciones múltiples, pacientes en shock que pueden cursar con estados de agitación, quemados y pacientes con patologías psiquiátricas. Entonces, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora? El uso de antipsicóticos y de benzodiazepinas, principalmente la combinación de haloperidol y midazolam, ha sido frecuentemente y ampliamente utilizado en los servicios de urgencia para la contención farmacológica de los pacientes agitados. Y tenemos algunos estudios que evalúan o comparan la ketamina versus las benzodiazepinas y los antipsicóticos en el contexto de la agitación
en varios escenarios, no solamente en el servicio de urgencia, sino que contamos también con estudios para la contención de pacientes agitados en el contexto de la atención médica prehospitalaria y en el contexto de la atención aeromedicalizada. Tenemos entonces este estudio que fue publicado en el 2012, en el que evaluaban el uso de la ketamina para la agitación en pacientes en el servicio de emergencias. En este estudio lo que ellos encontraron fue principalmente que tenía pocos efectos adversos sobre los signos vitales. Deberían considerar entonces que una alta proporción de los pacientes que recibieron inicialmente ketamina requirió un tratamiento farmacológico adicional para la agitación en esos tiempos, en unos tiempos indicados que fueron de 5, 10 y 15 minutos. Ellos consideraron entonces inicialmente que la ketamina sería útil solamente para el control inicial de la agitación grave. En este otro estudio del 2017, evaluaron la ketamina como medicamento de rescate en el tratamiento de los pacientes severamente agitados en el servicio de urgencias y finalmente pues encontraron que la ketamina, o la conclusión de ellos fue que la ketamina les pareció eficaz y que no causó un daño obvio y sugerían que unas dosis inferiores a 200 miligramos se asociaban con el fracaso del tratamiento. En este otro estudio del 2017, evaluaron la ketamina como primera línea de tratamiento para los pacientes severamente agitados en el servicio de urgencias. También encontraron que la ketamina parecía controlar más rápidamente la agitación que los medicamentos estándar, teniendo como estándar haloperidol y midazolam en el servicio de urgencias. Y en ese otro estudio en el que evaluaron el efecto intramuscular de la ketamina versus el haloperidol en pacientes severamente agitados en el servicio de urgencias, pues encontraron que dada esa acción rápida y eficaz de la ketamina, se conseguía un nivel de sedación en la que el médico estaba más satisfecho en comparación con el haloperidol y que se podría considerar como una alternativa segura y apropiada al haloperidol. Pero pues en estos pacientes ya empezó a llamar la atención que la intubación o los pacientes que finalmente perdieron la vía aérea asociado a esa dosis de ketamina fue aproximadamente el 13%, mientras que con el haloperidol y el midazolam, que uno esperaría que tenga mayor depresión respiratoria, sobre todo por las benzodiazepinas, ocurrió apenas en el 6% de los pacientes. Tenemos también entonces esta revisión sistemática y metaanálisis en el que se evaluaban pacientes tratados con ketamina y ellos también encontraron entonces que se puede lograr una sedación adecuada, pero hay serias preocupaciones de seguridad planteadas dada la gran porción de pacientes que requieren ventilación mecánica después de esas dosis de ketamina. Entonces, el estudio que vamos a evaluar hoy es este estudio presentado recientemente este año por el doctor Barbic. Es un ensayo clínico aleatorizado de 2 brazos en el que se evalúa o en el que la pregunta clínica es si el uso de la ketamina intramuscular resultaría en un tiempo más corto clínicamente relevante para la sedación objetivo de los pacientes, teniendo para ellos como sedación objetivo un RAS de -1.
Este entonces es el doctor Barbic. eh, es médico, especialista en medicina de urgencias, trabaja en el Hospital St. Paul de Vancouver. eh, y en este hospital fue entonces en donde se desarrolló eh, todo el estudio. Eh, Esta fue entonces la pregunta pico. Los pacientes en el servicio de urgencias con agitación psicomotora grave, la intervención era la ketamina intramuscular a dosis de 5 miligramos por kilo. La comparación era aloperidol y midazolam a dosis de 5 miligramos cada uno, y los resultados esperados eh, eran el tiempo en minuto hasta lograr un RAS de -1. Este estudio se llevó a cabo entre el 30 de junio de 2018 y el 13 de marzo del 2020. Entonces, dentro del diseño tenemos que es un ensayo aleatorio de brazos paralelos uno a uno. Este hospital recibe a más de 90.000 pacientes anualmente. Recibe una cantidad importante de pacientes con trastorno por uso de sustancias eh, que están alojados en condiciones precarias o en condición de calle, pues el estudio fue aprobado por el Comité de Ética de Investigación Sanitaria de la Providencia y fue registrado de forma prospectiva en Clinical Trials. Los criterios de inclusión fueron bastante amplios. Principalmente se escogieron pacientes entre 19 y 60 años que ingresaban al servicio de urgencias con agitación psicomotora grave. Esto dado por un RAS mayor o igual a 3, y los criterios de exclusión eran los pacientes que estaban previamente inscritos, que estaban bajo custodia policial, mujeres en estado de embarazo o lactancia, o pacientes que tuvieran hipersensibilidad, alergias o intolerancias conocidas a cualquiera de los medicamentos. Llama bastante la atención entonces que en este estudio hubo una exención del consentimiento informado por parte del Comité de Ética de la Universidad de Columbia. Eh, Se definió entonces que en el contexto de los pacientes severamente agitados que habitualmente ingresaban al servicio de urgencias en el contexto de una enfermedad psiquiátrica eh, aguda o crónicamente agudizada o bajo el efecto de sustancias, no tenían la capacidad para declinar o aprobar su participación en cualquiera de estos estudios, y que generalmente estos pacientes se presentaban solos al servicio de urgencias y no había un acompañante al cual la, solicitarle el consentimiento informado para su participación. Entonces se hizo una exención sobre el consentimiento informado para este estudio. Todos los pacientes tenían una hoja o una evaluación psiquiátrica por parte de los médicos del servicio de urgencias. El estudio entonces estaba aleatorizado y cegado, estaba diseñado en bloques aleatorios de 2, 4, 6 o 8 bloques con un mismo número de participantes por brazo. El único participante del estudio que no estaba cegado era la enfermera que administró los medicamentos, pero el resto de los participantes, incluyendo los evaluadores principales, estuvieron cegados eh, para en el resto del desarrollo del estudio. Todos los pacientes que ingresaron al servicio de urgencias entonces recibieron, de acuerdo al brazo en el que se encontraban, unos ketamina 5 miligramos por kilogramo de peso intramuscular. Venían divididos en ampollas de 5 mililitros.
cada ampolla tenía 250, o cada jeringa tenía 250 miligramos de midazolam, 250 miligramos de ketamina, y los pacientes que recibieron midazolam más haloperidol recibieron una única inyección de 5 miligramos de midazolam más haloperidol intramuscular. Todos los pacientes entonces después de recibir esta sedación fueron monitoreados al menos por 30 minutos, y estuvieron en una sala de reanimación con monitoreo continuo hasta que el médico del servicio de urgencias consideró que era pertinente. A todos se les realizó un hemograma, un ionograma, tóxicos, incluyendo alcohol y benzodiazepinas, y un electrocardiograma. Y se llevó un registro de eventos adversos, el cual les voy a compartir ahorita, ¿cierto? ¿Cuáles fueron los resultados primarios? Entonces, como ya lo había dicho ahorita, el resultado primario es el tiempo entre la aplicación del tratamiento y el nivel adecuado de sedación, dado por un RAS de -1, y los pacientes que no lograron la sedación adecuada, entonces fueron censurados en el momento de la última observación, o al final del periodo de la evaluación de la sedación de 30 minutos, lo que primero ocurriera. Y los resultados secundarios fue entonces la necesidad de medicamentos de rescate dados por benzodiazepinas, antipsicóticos u otros, la ocurrencia de eventos adversos que estaban preespecificados en una tabla, y la aparición de síndrome neuroléptico maligno. Eh, Encontraron entonces en esos pacientes el tiempo medio de los pacientes que eran sedados o contenidos con midazolam más haloperidol. Se esperaba que fuera de 7 minutos. Esperaban que los pacientes que recibían manejo con ketamina tuvieran una reducción al menos de 4 minutos, esto con un HR de 1,75, pero ellos propusieron una reducción de tiempo más baja en búsqueda de mejorar los resultados, y esperaron al menos una reducción de 2,5 minutos con la aplicación de la ketamina. Entonces, evaluaron una muestra con una potencia de un 80%, con un HR de 1,56 y con un alfa de 0,05. Se evaluaron 83 pacientes por grupo, 166 en total. Esperaban una pérdida durante el seguimiento del 10%, y consideraron que necesitaban un tamaño de una muestra final de 184 pacientes, eh, por lo que requerían inicialmente 92 pacientes por grupo. Pero por una decisión del Comité de Ética de la Universidad de Columbia, dado que en el contexto de la pandemia estos pacientes significaban un riesgo por su agitación para el resto del personal, pues decidieron suspender el estudio cuando apenas llevaban aproximadamente la mitad de los pacientes que habían calculado para su muestra. Finalmente, entonces, el estudio tiene un análisis por intención a tratar, en el que se dividieron las características clínicas y demográficas de los pacientes por medias y por desviación estándar. Se ajustó todo de acuerdo a un modelo de riesgo proporcional de Cox. Solamente un paciente fue censurado que no logró el nivel de sedación adecuado con la dosis indicada, y se calculó una significancia estadística con una P mayor a 0,05.
Todas las pruebas se realizaron bilateralmente, los pacientes recibieron, más allá de la intervención, el mismo tratamiento y y el mismo manejo en el servicio de urgencias. Finalmente fueron 308 pacientes los evaluados, y apenas 80 pacientes fueron asignados al azar a los dos brazos, dos pacientes en el grupo de intervención del tratamiento con ketamina se perdieron. La mayoría de los pacientes fueron hombres, un 68%, y la edad media de estos pacientes era de 35 años. Entonces, se recibieron en el brazo de pacientes con midazolamida haloperidol 41 pacientes y pacientes con ketamina, tratados con ketamina 40 pacientes. De los pacientes tratados con ketamina se perdió uno en el seguimiento, y otro no se le realizó eh, la intervención solicitada, por lo que finalmente fueron analizados 39 pacientes en ese brazo. Estos fueron entonces los resultados. La edad media en años era de 35 años, de 37,5 años para pacientes con midazolamida haloperidol y de 33,5 para pacientes tratados con ketamina. Eh, Fueron 20 pacientes hombres tratados con midazolamida haloperidol y 34 pacientes hombres en el brazo de ketamina. eh, y apenas fueron 6 mujeres tratadas en el brazo de ketamina eh, cosa que me llama pues la atención que haya sido tan dispar esta distribución. La puntuación inicial del RAS era entre 3 y 4. Tenemos que la mayoría de pacientes llegó con un RAS de 3 eh, para el brazo de midazolam y con un RAS de 4 para el brazo de ketamina. Lo que les decía ahorita, pues bastante significativo que apenas hayan sido 6 mujeres las que hayan recibido la intervención con ketamina, eh, y que el resto de pacientes hayan sido hombres. Como les decía inicialmente, la mayoría de pacientes llegan en el contexto del uso de alcohol o drogas ilícitas. Eh, Encontramos entonces que 33 pacientes en el brazo de midazolamida haloperidol bajo el efecto de uso de drogas ilícitas y 34 pacientes en el brazo de la ketamina para el uso de drogas ilícitas. Y el porcentaje de pacientes con eh, enfermedad psiquiátrica de base pues no fue tan alto, y la mayoría de pacientes provenían entonces de sustancias de abuso. Esta es entonces la tabla que nos muestra la evaluación, la comparación entre una sedación adecuada con ketamina y una sedación adecuada con midazolam haloperidol. Aquí podemos ver claramente cómo rápidamente, hacia los 5 minutos aproximadamente después de la aplicación de la ketamina, se lograba una proporción de sedación adecuada en la mayoría de los pacientes del brazo de ketamina, mientras que los pacientes que recibían tratamiento con midazolam y haloperidol se demoraban significativamente más, aproximadamente 8 minutos más. Entonces, la mediana de tiempo hasta la sedación fue de 14,7 minutos para el midazolam y el haloperidol contra 5,8 minutos para el manejo con la ketamina. Una diferencia significativa de 8,8 minutos con un índice de confiabilidad del 95%. Y aquí vemos cómo los pacientes que recibían tratamiento con ketamina duraban mayor tiempo con una sedación adecuada. Si bien tenían
más rápido o tenían finalmente algunos más reacciones de emergencia o perdían nuevamente el nivel de sedación aproximadamente a los 30 minutos, era pues un efecto bastante sostenido en el tiempo. Los resultados adversos o los eventos adversos graves reportados son principalmente en el brazo de la ketamina. Ningún paciente en este estudio requirió intubación orotraqueal o ventilación mecánica, pero sí se reportó que 2 pacientes con el uso de ketamina sufrieron apnea, uno requirió oxígeno suplementario, uno tuvo laringoespasmo, uno tuvo distonía. Eh, Esto llama la atención porque uno esperaría entonces que el uso de ketamina tuviera menos efectos adversos graves en comparación con el haloperidol y el midazolam, que potencialmente pueden tener mayor depresión respiratoria o pueden presentar mayores eventos de acaticia y otros eventos adversos, pero finalmente pues fue el grupo de intervención con ketamina el que más eventos adversos que eran catalogados como graves presentaron. Las limitaciones de este estudio, pues los autores consideran que al ser un único centro académico en el cual se desarrolló el estudio, esto puede implicar una limitación para ellos. Finalmente no se alcanzó el tamaño de la muestra por el contexto en el cual nos encontramos durante el año pasado y durante este año de pandemia y finalmente pues se decidió cancelar o dar por terminado el estudio. Ellos consideraban si habrían eh, probablemente algunas diferencias más grandes con un ensayo con mayor número de participantes. Lo que les decía ahorita era que la mayoría de pacientes se encontraban en el brazo de ketamina. Y que no tenemos información más allá de los 30 minutos iniciales de los pacientes. Dentro de la discusión tenemos entonces que con el uso de ketamina tenemos un tiempo de inicio más corto que es estadísticamente significativo y clínicamente relevante. En proporciones similares, los pacientes requieren dosis de rescates de medicamentos. Ellos consideran que los efectos adversos son poco frecuentes. Eh, el resto de los hallazgos han sido limitados por ensayos muy pequeños y no se puede comparar adecuadamente los hallazgos de este estudio con los otros estudios anteriores, pues la metodología y el diseño son significativamente distintos. Nuevamente, ningún paciente requirió intubación orotraqueal. Eh, las conclusiones que ellos plantean es que la ketamina intramuscular proporciona un tiempo significativamente más corto para la sedación adecuada que una combinación de midazolam intramuscular y haloperidol, y que este estudio no tuvo el poder suficiente para evaluar las posibles diferencias en el contexto de seguridad. Entonces vamos a hacer el análisis crítico. Dentro de la validez interna tenemos si se realizó de manera aleatoria la asignación del tratamiento a los pacientes. Vimos pues que la asignación se realizó de manera aleatoria y se dividieron en brazos o se dividieron en bloques de 2, 4, 6 o hasta 8 pacientes por cada brazo. La secuencia estuvo realmente oculta a los investigadores. La única persona que tenía la información de qué tratamiento se estaba administrando era la enfermera y esa enfermera pues finalmente no estuvo incluida dentro de la evaluación de los pacientes. Sí se tuvieron en cuenta a todos los pacientes incluidos en el ensayo y se les tuvo en cuenta a todos en la conclusión del mismo.
el seguimiento fue completo dentro de lo planteado inicialmente durante los 30 minutos, no tuvieron un seguimiento más allá de esos 30 minutos. Uno pensaría que sería importante seguir estos pacientes que bajo el efecto de la ketamina podrían tener reacciones de emergencia, pero pues no hay ningún reporte de eso en este ensayo. Y a los pacientes fueron analizados en los grupos en los cuales fueron asignados de forma aleatoria. Se ha mantenido entonces el diseño enmascarado respecto al tratamiento aplicado en cuanto a los pacientes, los clínicos y el personal del estudio. En realidad el estudio sí se mantuvo enmascarado. La única persona que conocía entonces los resultados o el tratamiento que se estaba aplicando era la enfermera que finalmente era quien era la encargada de ir a buscar el medicamento, prepararlo y aplicárselo al paciente. Pero los grupos, como vimos ahorita, no eran similares. Ahí me perdonan que me quedaron los chulitos corridos. Pero los grupos no eran similares. Vemos que una proporción significativamente mayor de hombres se encontraba en el brazo de ketamina y no sabemos finalmente esto cómo podría afectar los resultados finales si hubiera sido un grupo más equilibrado. Y aparte pues de la intervención inicial, los pacientes fueron tratados de la misma manera. La magnitud es significativa, se obtuvo entonces una disminución de 8.8 minutos en comparación con el tratamiento estándar que es la aplicación de midazolam y haloperidol, y el estudio fue estimado con una precisión bastante importante, por lo que podemos decir entonces que se comprueba la hipótesis planteada inicialmente y que la ketamina sería efectiva en el tratamiento en la contención de pacientes con agitación aguda en el servicio de urgencias. Dentro de la validez externa, tenemos que es una población muy similar a la de nosotros, que podríamos aplicar los resultados de este estudio en nuestra población y considerar la ketamina como un tratamiento para el manejo del paciente agitado en el servicio de urgencias. Sí se han considerado los resultados clínicamente importantes, pero como les decía ahorita, a mí me preocupa que estos pacientes que tengan enfermedades psiquiátricas de base reciban tratamiento con ketamina y que esto pueda empeorar su condición en el contexto de su estado de disociación, o que puedan tener algunas otras consideraciones, las cuales no fueron abordadas por los autores, y en realidad yo considero que sí se compensan los beneficios del tratamiento contra los efectos adversos, y pues es un tratamiento que es finalmente muy costo efectivo. Dentro de las conclusiones, entonces tenemos que es un estudio que está finalmente limitado por el tamaño, pero la ketamina, después de todo lo que evalué, me parece que es una opción a considerar importante, pero que se debe individualizar el paciente. Considero que sería también muy importante considerar esas dosis tan altas que plantean los autores en el estudio, 5 miligramos de ketamina por kilo intramuscular en un paciente de 100 kilos sería aproximadamente una ampolla de ketamina, cosa que me parece pues personalmente una dosis descabellada. También deberíamos considerar entonces si en el momento que sea posible titular esas dosis, y como les decía ahorita entonces
Me parece que es un tratamiento costo efectivo y que vale la pena considerarlo. Eso era lo que tenía para compartirles. Muchas gracias.